¿Qué debemos pensar cuando hablamos de posesiones? ¿En mucho? ¿En poco? Veamos qué nos enseña el Señor en la mayordomía de las posesiones. ¡Bienvenidos! Existe una profesión que en varios países es altamente cotizable, requerida por grandes empresas, las que producen o confeccionan o fabrican artículos de consumo para las familias. Y ojo que no tengo la más mínima intención de hablar mal de esta profesión, de las personas que se dedican a esta manera de ganarse la vida. Simplemente quiero que veamos con otra perspectiva, con otra óptica, la labor que desempeñan y lo que producen las personas. Básicamente, las grandes empresas de las que les he hablado les piden a ellos que creen en las familias o en las personas una insatisfacción o un descontento con las circunstancias en las cuales están. Por ejemplo, un artículo que se ha convertido en una herramienta imprescindible para nosotros, incluso en este tiempo de pandemia, y desde hace años atrás es un elemento inseparable de las personas, es el celular. Y con seguridad, la mayoría de las personas tienen un celular que no lo utilizan al 100% de sus capacidades. Es decir, cuando compramos un celular vemos qué tamaño de pantalla tiene, cuántos megapíxeles tiene de la cámara frontal, la trasera y todas las características que buscamos de un buen celular, conocido como gama media o gama alta. Entonces, al final lo compramos, pero yo creo que muy pocas personas llegan a utilizar el 100% de la capacidad del celular que han adquirido. Pero aún así, todos quieren tener un mejor celular. Entonces ahí entran estas personas con la profesión que les comentaba, ¿no? De buscar dar a conocer a las personas que hay una necesidad que ellos tienen y que deben tener y que deben adquirir algo. Entonces es ahí donde los publicistas básicamente hacen que nosotros creamos firmemente que hay algo que no tenemos aún y que lo necesitamos y que debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para obtenerlo. Y también nos asustan porque los otros pueden tenerlo antes que nosotros y podemos ser los últimos en obtener lo que está de moda, lo que es importante y lo que es apreciable para las personas. Ahora, esta circunstancia puede generar varias cosas en nosotros. Primero, que los que lo consiguen, las personas que logran obtener eso que estamos buscando, que nos han inculcado, nos han metido en la mente que necesitamos, por ejemplo, como estamos hablando del tema de los celulares, el último celular de moda, lo último que ha salido. Y los que lo han adquirido pueden tener una falsa sensación de que están tal vez por encima de los demás que no tienen ese celular de última moda y última tecnología. En segundo lugar, puede generar una frustración en las personas que no lo tienen, pero que conocen ya al que lo tiene. Entonces, incluso alguien puede tener hasta vergüenza sacar su celular ya más pasado de moda, más antiguo, delante de alguien que tiene el último celular y el más grande y más moderno. Y por último, genera que se compre un celular para reemplazar uno que está en perfecto funcionamiento, pero que ya no es el último. Entonces el simple hecho de que nuestro celular ya no sea el último que salió en la publicidad o en las propagandas, entonces hace que nosotros ya no nos sintamos cómodos con nuestro celular. Y lo más interesante de esta manera de pensar que los publicistas logran meter en nuestra cabeza es que logramos, después de reunir el dinero necesario, gastar, es decir, realizamos un gasto para comprar algo que ya tenemos y que ni siquiera utilizamos al 100% y lo reemplazamos por algo más caro, más complejo y que aún así no usamos, incluso en menor capacidad del que teníamos anteriormente.
Y además de todo esto, se genera una ansiedad en nosotros de hacer lo posible para conseguir este aparato, para cuidarlo y para mostrarlo. A veces estamos en público y podemos querer que alguien nos llame para sacar nuestro último celular. Algo así como lo que yo llamo el síndrome de Kiko. Yo creo que muchos hemos visto el programa del Chavo del Ocho y cuando el Chavo está jugando con una pelota de tenis en el patio y está feliz con su pelota de tenis, pero de repente Kiko entra a su casa y saca su pelota, ¿no? Y hace, ¿no? Y muchas veces podemos caer en eso nosotros. Alguien nos llama a nuestro último celular y hacemos toda una ceremonia para sacarlo, mostrar que nos están llamando a nuestro último celular. Y contestamos. Y eso es algo bastante complejo porque va mostrando cómo está nuestro corazón, qué tenemos en nuestro corazón. Así que yo tengo un propósito muy importante para continuar con el tema de las mayordomías. Es conocer acerca de la correcta mayordomía de las posesiones y cómo administrar las cosas de Dios de manera adecuada y correcta para nuestra vida. Vamos a comenzar esto leyendo un hermoso salmo, el Salmo número 24. El Salmo 24 en el versículo 1 nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hemos visto hermosas mayordomías, hemos visto el punto de partida, es decir, encontrar el llamado y la motivación por parte del Señor. Hemos visto el principio de la mayordomía del tiempo que nos ayuda a organizar nuestra vida. Hemos visto los 3 siguientes principios que nos dan fortaleza interior, el cuidado de nuestra mente, de nuestro espíritu y de nuestro descanso. El anterior domingo hemos visto el siguiente principio que era la mayordomía de nuestro cuerpo y por qué es importante cuidarlo. Hoy, amados hermanos, vamos a entrar de lleno a la mayordomía de las posesiones. Vamos a seguir con este principio. Existen 2 parámetros para entender esto. Uno es la mayordomía de las posesiones y la mayordomía del dinero. Muchas veces se lo enseña de manera conjunta, pero es importante que podamos separar para entender el diferente valor y consecuencia que ambos tienen en nuestra vida. Hoy vamos a centrarnos en la mayordomía de las posesiones. Y hay distintas cosas o distintos factores en la vida de las personas que nos llevan a tener una incorrecta mayordomía en esta importante área de nuestra vida. Pero yo quiero centrarme solo en una, que yo considero es la principal culpable, digámoslo así, del desvío para una mala administración de las posesiones. Y es algo que hoy en día está de moda, es algo que está marcando la diferencia en todo lo que vemos, en lo que escuchamos a nuestro alrededor, no solamente en la televisión, en la radio, en internet, en las redes sociales, en todo, y en todo lo que nos rodea. Y esto es el consumismo. Es necesario que aclaremos que el consumo en sí no es malo. Y vamos a ver la diferencia. Una cosa es el consumo y otra cosa es el consumismo. Consumo bueno, pero consumismo malo. Porque el consumo es algo que hacemos todos los días. Todos los días de nuestra vida consumimos varias cosas. Pero algo diferente es consumir algo de primera necesidad, cosas que requerimos para nuestra vida diaria y consumir cosas que no necesitamos, que queremos, pero no necesitamos. Entonces ahí está la diferencia. Consumir cosas de primera necesidad es importante y es bueno. Igual requiere una buena mayordomía de nuestra parte, pero entrar en el consumismo, que ya es la parte extrema y excesiva de lo que es el consumo, es lo que va dañando nuestro corazón y es de lo cual debemos cuidarnos. El consumismo tiene un principio general y si conocemos el principio general del consumismo, vamos a poder hacerle frente y tener un claro equilibrio en esta área. ¿Y cuál es el principio fundamental o general del consumismo? Es crear en las familias, crear en las personas la idea de descontento con su situación y con sus posesiones. Básicamente, si tú te sientas a ver una publicidad con este objetivo, te vas a dar cuenta que eso es lo que te están diciendo, que tú no estás contento con lo que ya tienes, que tú no estás contento con las cosas que has alcanzado a poseer.
y que tú necesitas más cosas o necesitas otras cosas que no tienes y te hacen creer que lo necesitas. Es decir, y voy a poner varios ejemplos, es decir, que no importa qué juguete tenga un niño, siempre va a haber un juguete mejor, más grande y más divertido. Entonces le hacen creer que necesita otro juguete. No importa qué colchón tengas en tu cama, hay uno mejor que tú podrás comprar en el cual tú podrás dormir de manera más cómoda y placentera. No importa la ropa que tú tengas, siempre habrá una marca mejor, mucho más moderna y exclusiva. Entonces tú necesitas adquirir esa ropa. No importa qué tipo de auto tengas, y peor si no tienes auto, siempre habrá un auto mucho mejor, más grande y más lujoso que tú crees necesitar. No importa qué casa tengas, siempre habrá una casa más grande, más cómoda y con mayor confort que tú quieras comprar. Y así podemos seguir y seguir con muchos ejemplos. Ahora, el asunto es, ¿qué es lo que en tu mente hace que creas que no solamente quieres todo eso, sino que lo necesitas? Y si comprendemos esto, habremos ganado la mitad de la batalla de la mayordomía de las posesiones. Porque en realidad no es malo querer algo. Yo puedo querer un mejor auto, una mejor casa, pero lo importante es, ¿lo necesito? ¿En verdad lo necesito? Y si la respuesta es no, no lo necesito, entonces ¿por qué voy a malgastar mi tiempo? Voy a malgastar mi esfuerzo, voy a malgastar el dinero, que vamos a ver el siguiente domingo, la mayordomía de esto, en conseguir algo que no necesito. Entonces aquí está el punto clave de todo esto. Esta circunstancia hace que las personas tengan el impulso de comprar cosas que en su mayoría no las necesitan. Simplemente las quieren. Y como les dije y repito una vez más, querer algo no es malo, pero invertir tu vida, tu esfuerzo y tu dinero en conseguir algo que no necesitas, eso ya es una señal de alerta para nosotros. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? Y quiero que leamos Eclesiastés capítulo 2, versículo 1. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Entonces, ¿qué es lo que dice el autor de Eclesiastés? ¿O qué es lo que dice el Espíritu Santo a través del autor de Eclesiastés? Es que nosotros nos probamos y queremos vivir con alegría y pensamos que vivir con alegría es gozar de la mayor cantidad de bienes y cosas que podamos adquirir. Pero aquí, que esto es vanidad. ¿De qué sirve que llenemos la habitación de nuestros hijos de juguetes caros, de colecciones importantes de juguetes, de todo lo que ellos puedan desear y anhelar, pero no llenamos su corazón de Dios y de su palabra? ¿De qué sirve que llenemos nuestro hogar o nuestra casa de la mayor cantidad de cosas u objetos caros y artículos que creemos importantes, pero no hacemos de esa casa un verdadero hogar? En el cual no encontramos a Dios como el Rey de ese lugar. Entonces, amados hermanos, no dejemos que las cosas se apoderen de nuestro corazón, porque en respuesta a esto, el mismo autor de Eclesiastés, un poco más adelante, en el capítulo 5, versículo 10, nos dice, y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. Entonces, si nosotros nos concentramos en tener cosas, en tener muchas cosas, ¿qué es lo que dice? No sacaremos fruto. ¿Y por qué? Porque algo que debemos entender y tener claro es que cuando queremos algo que no necesitamos y lo obtenemos, no vamos a sentir la llenura de haberlo obtenido. Y vamos a querer algo más y mejor y más grande. Y seguiremos en pos de llenar nuestra vida de cosas y de lujos que en realidad no necesitamos. Muy pocas personas en sí
Las que tienen dominio propio y un temple que únicamente el Espíritu Santo puede dar, son las que se contentan y son felices con lo que ya tienen. Y de estas personas necesitamos aprender, pues son aquellas que han logrado tener una correcta mayordomía de las posesiones y por ende tienen una correcta mayordomía de todo lo que ya hemos ido hablando. Y necesitamos ver cómo el Señor obra en estas personas y cómo ha logrado que el crecimiento espiritual de ellas sea para nosotros un faro de luz para guiarnos y poner en práctica todo esto. Y con eso no quiero decir que es pecado querer cosas mejores. A veces podemos llegar a un extremo de enseñar que querer progresar en la vida es pecar. No estoy hablando de esto. Estoy diciendo que si las cosas se enseñorean de nosotros, ahí es cuando estamos en un grave peligro. Pues si las cosas llegan a enseñorearse de nosotros, es que han ocupado el lugar de Dios en nuestro corazón. Si nosotros entendemos que lo que queremos para progresar en la vida es simplemente una bendición por parte de Dios, vamos a estar contentos, las obtengamos o no. Y seremos felices y no habrá nada que nos pueda quitar la felicidad. Entonces, si tenemos un impulso de tener y tener simplemente por tenerlo y por satisfacer esta necesidad, es un síntoma de que nuestro corazón está vacío y desea ser llenado con algo, y ese algo son las posesiones. Y sabes, así tú tengas todo lo que en tu corazón has anhelado, todo lo que en tu mente has querido y todo lo que tú tienes la falsa creencia de que lo quieres y lo necesitas. Si el Señor no está presente en tu corazón, nada va a poder llenar ese vacío. Solamente Dios es capaz de llenar el vacío de nuestro corazón. Y si el Señor reina en nuestro corazón, lo que tengamos nos hará feliz, sea poco, sea mucho, o sea en abundancia o incluso en sobreabundancia. En cambio, si estamos llenos del Señor, si estamos llenos del Espíritu Santo, no habrá necesidad alguna de cualquier cosa. Todo ya nos lo habrá dado Dios y lo habrá dado a nuestras manos para que lo administremos sabiamente. Yo quiero que recordemos este principio. Dios es el dueño de todo, así como lo hemos visto en el libro de los Salmos. Él es el dueño de todo y nosotros somos administradores de lo que Él ya nos ha confiado. Ese es el principio fundamental para esta mayordomía. Vamos a ver cuál es la manera correcta de tener la mayordomía de las posesiones. Dios conoce muy bien nuestros corazones, los conoce perfectamente. Es por eso que Él dejó una cariñosa, yo veo como una cariñosa advertencia al pueblo de Israel acerca de buscar posesiones en lugar de buscar a Dios antes de que ellos pudieran entrar a la tierra prometida, es decir, el cruzar el río Jordán y tomar posesión de lo que Dios les había prometido. Y el Señor les hace esa advertencia al pueblo de Israel, la cual es válida para nosotros, la iglesia del Señor, hoy en día. Y esta advertencia la encontramos en Deuteronomio capítulo 8, versículos 10 en adelante. Dice la palabra del Señor: y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal,
que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a lo postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. La enseñanza es muy clara de lo que Dios está haciendo. Dios había dado en posesión al pueblo de Israel la tierra prometida. Y les advertía de que no importa cuántos ellos progresaran, no importa cuán espléndidas podrían ser sus casas, o cuánto su ganado podría crecer o multiplicarse, o cuánta riqueza podrían tener. Él les está advirtiendo que no se olviden de Dios. Pues el momento en que ellos se olvidaron de Dios, ¿qué entró en su corazón? Yo tengo todo esto porque me lo he ganado. Hoy en día mucha gente anda por la vida pensando eso. Yo tengo todo lo que está a mi alrededor porque yo me lo he ganado. Pero Dios es claro porque Él nos dice que el que nos da la fuerza para obtener las cosas, el que nos da la sabiduría, nos da la inteligencia, es Dios. Si tú no tuvieras la salud que tienes, si no tuvieras la inteligencia que tienes, si no tuvieras la capacidad de ejercer el trabajo en el cual estás, no pudieras tener ganancia alguna. Y todo eso te lo dio Dios con su puro amor y misericordia. Así que no debemos olvidarnos de quién proviene todo cuanto tenemos. Todo cuanto hemos podido adquirir es por la gracia y misericordia de Dios. Y Él lo ha permitido que tengamos todo esto para que seamos buenos administradores de lo que a Él le pertenece. Cuando nosotros no tenemos control de las cosas y caemos en el consumismo del cual hemos hablado, lo más probable es que nuestro corazón sea ocupado por las posesiones y ya no por nuestro Dios. La mayordomía cristiana es una expresión de nuestra relación y compromiso con Dios. Y es en el entendimiento de que Dios nos ha puesto al cuidado de las cosas que son suyas que debemos vivir en este mundo. Quiero que leamos Mateo capítulo 25, versículo 23. Y dijo el Señor Jesucristo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Quiero que entendamos este versículo de esta parábola desde un punto de vista muy importante. Puesto que la mayordomía terrenal es una preparación para cosas mayores, el ser siervos o mayordomos fieles de las cosas materiales que ahora tenemos, nos da a conocer, es decir, revela nuestro compromiso o rendición hacia Dios. Revela nuestra dedicación hacia las cosas eternas de Dios. Es decir, cómo actuamos nosotros en este mundo en relación a las posesiones va a mostrar cómo se está preparando nuestro corazón, cómo se está preparando nuestra vida para lo que vendrá, es decir, lo eterno, lo incorruptible. Entonces es importante que entendamos el principio de esta mayordomía. Para que tengamos una correcta mayordomía de las posesiones que el Señor ha entregado en nuestra vida para que las administremos, es importante que respondamos a una pregunta. ¿Qué cosas nos dice Dios en su palabra que son suyas? El salmo que hemos leído al principio ya respondió esto, pero ampliemos un poco más. Salmo 50, capítulo 50, versículo 10 al 12. Dice el Salmo 50, versículo 10 al 12, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados,
Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Una vez más encontramos esto. Todo le pertenece a Dios por derecho de creación. Al Él haber creado todo, Él es el dueño. Y no solamente es dueño por creación, es dueño por ser el sustentador de toda la creación. Así que Él simplemente nos escoge como sus administradores. Él simplemente nos escoge como sus mayordomos, como sus siervos, para que todo lo que Él ha creado sea correctamente administrado. El Salmo 50 nos muestra que todo lo que nuestros ojos pueden ver, e incluso lo que no pueden ver, literalmente le pertenecen al Señor. Entonces, amados hermanos, la mayordomía correcta de las posesiones está en tener claro el concepto de que Dios es el creador, sustentador y dueño de absolutamente todo. Y que nosotros somos únicamente cuidadores y administradores temporales de sus cosas. Él nos las confía con el único propósito de prepararnos para la eternidad y así traerle gloria con la manera en la cual administramos los bienes que en esta vida Él nos ha confiado. Por lo tanto, la manera de ser buenos en esta área es teniendo este principio claro en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra actitud. Nuestra fidelidad en la mayordomía de los bienes materiales es una muestra de la capacidad de ser fieles en las cosas espirituales y eternas. Así que si somos fieles en las cosas terrenales y temporales, seremos fieles en las cosas espirituales y eternas. Es la manera en la que nosotros le demostramos a Dios nuestro compromiso, nuestra rendición a Él, simplemente porque, como dice Mateo 6:21, donde está nuestro tesoro, allí también está nuestro corazón. Y si Dios es nuestro tesoro, nuestro corazón va a estar en Él y con Él, y todo cuanto hagamos será para la gloria de Él. Así que necesitamos rendir nuestras posesiones al Señor, porque a Él le pertenecen. Entonces no es que lo que tenemos le devolvemos al Señor, porque al ser Él el dueño de todo, somos simplemente sus administradores. Yo creo que debemos ser todos agradecidos con cuanto tenemos. Necesitamos ser agradecidos. Y también necesitamos pedirle sabiduría a Dios para ser fieles con lo que Él ya nos ha confiado. Cuando las cosas no se enseñorean de nosotros, es decir, no ocupan el lugar de Dios en nuestro corazón, ese es el momento en el cual nosotros podemos vivir libres y felices con lo que ya tenemos. Y podemos gozar de lo que el Señor nos ha permitido tener. Y veremos con ojos diferentes el querer progresar. Ya no será perseguir algo por demostrar algo a alguien o por querer simplemente obtener algo. Simplemente es por el bienestar de la familia y para darle la gloria al Señor. Cuando Dios nos bendice con más, esto no va a ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón, pues tenemos claro el principio de mayordomía. Más bien, esto nos va a hacer más responsables y más agradecidos en la administración de todo cuanto el Señor nos ha confiado. En conclusión, mis amados hermanos, yo creo que podemos afirmar que todo cuanto creemos tener ya tiene dueño. El dueño es Dios. Nosotros debemos ser fieles administradores de todo cuanto ya nos ha confiado el Señor. Hagámoslo con amor, con dedicación y con entera responsabilidad, pues lo que hagamos en este mundo terrenal y temporal va a repercutir en el mundo espiritual y eterno. Así que lo que estamos haciendo aquí es la prueba de que seremos buenos y fieles mayordomos en la eternidad. Debemos ser agradecidos con todo cuanto el Señor nos ha permitido tener. Y hoy tú puedes
sentarte y admirar todo lo que el Señor te ha dado en bendición. Y puedes darle las gracias por lo que tienes e incluso por lo que no tienes. Porque sencillamente, si no lo tienes, es porque el Señor conoce nuestro corazón y no ha permitido que lo tengamos, tal vez porque nuestro corazón se hubiera desviado y hubiéramos comenzado a creer que nosotros tenemos lo que obtenemos por nuestro esfuerzo. Por último, debemos recordar que podemos querer tener algo, podemos anhelar algo, pero esto no significa en verdad que lo necesitemos. Que este sea el equilibrio, la balanza para que tú sepas si puedes o no adquirir algo. Y alguna vez lo hemos enseñado, hay dos preguntas que debemos responder. La primera pregunta siempre tiene la respuesta positiva. Tú ves algo y dices, ¿quiero esto? Pues la respuesta es sí, si no, no lo hubieras visto. La segunda pregunta es la más importante. ¿Lo necesito? Si la respuesta es en verdad lo necesito y tienes un fundamento para esto, pues puedes tomar en cuenta adquirirlo. Pero si no lo necesitas, únicamente vas a llenar un vacío que tú has permitido que se abra en tu corazón. Es un vacío que solamente Dios puede y debe llenar en nuestra vida. Así que no dejemos que las cosas tomen posesión de nosotros. Más bien seamos nosotros los fieles administradores de las cosas que Dios nos ha dado para su cuidado. Oremos. Amado Señor, queremos darte las gracias y hoy queremos ser agradecidos con todo cuanto tenemos. Si tú has permitido que lo obtengamos, Señor, es por tu gracia y por tu misericordia. Yo quiero pedirte que en tu bendición, Padre, esté la provisión conforme a tu palabra y a tu promesa en los hogares de todos los que nos escuchan. Pues en este tiempo hay mucha necesidad. Pero tú eres aquel Dios todopoderoso que suple esas necesidades. No permitas, Señor, que la vanidad se apodere de nuestro corazón y querramos tener cosas simplemente porque hemos caído en el engaño del consumismo. Líbranos de esto, Señor. Permite que te demos la gloria con el ser buenos administradores y mayordomos de lo que nos has confiado. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.